Bendiciones hermanos, yo soy Carlos Rendón y este es su programa Caminando por la Senda Antigua, el mismo que es transmitido por la Radio Filadelfia 1170M, por nuestra página de Facebook Cristo Poder de Dios y nuestro canal de YouTube Cristo Poder de Dios Guayaquil. Nos acompaña nuestro hermano Denis Reina y nuestro hermano Carlos Monsalve. Bien, Dios los bendiga, amados siervos del Señor, a ustedes y a cada uno de los santos hermanos de la misión Cristo Poder de Dios. Queremos darle un cordial saludo a nuestra amada pastora Margot Duarte, pastora y fundadora de la misión Cristo Poder de Dios, nuestra hermana Magali, a sus hijos, a nuestra hermana Magali y también a su hijo, a Giovanni, gloria a Dios. Muchas bendiciones para Jofre Giovanni, que está allá en España, y un cordial saludo para nuestra hermana Elisa y el Cerro Santa Ana. Dios le bendiga, hermano Carlos. Amén. Dios le bendiga a todos los siervos, a toda la iglesia del Señor. Les saluda a su amado consiervo Carlos Monsalve, que les dice Dios les bendiga y Dios les guarde en esta preciosa noche. Y a continuación vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Amén. Saludos para nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales. Saludos para nuestro hermano Jofre Macías, para nuestra hermana Laura Cristina Guerrero, nuestro hermano Guillermo Yagual y nuestra hermana Jessica Yagual. Bien, en esta noche vamos a continuar con el estudio del libro a los Hebreos, desde el capítulo 9, versículos del 1 al 5. Vamos a darle lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. Estamos continuando con el estudio del libro a los Hebreos. En el programa anterior veíamos, ¿no es cierto?, sobre el capítulo 8, hablando sobre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Al decir nuevo pacto, quiere decir que el primer pacto se ha dado por viejo y ha caducado y está pronto a desaparecer. Cuando hablamos de dos pactos, estamos hablando al mismo tiempo de que hay dos santuarios. Así como hay dos santuarios, hay dos clases de sacerdocio. También hay diferentes clases de sacrificios. Por ejemplo, el primer pacto tiene un santuario terrenal y tiene sacerdotes tomados de entre los hombres, mortales, terrenales, y los sacrificios que se hacen son diferentes porque tienen que ver con solamente cubrir o hacer expiación externamente en la carne, en lo de afuera, pero lo de adentro, que es lo más importante, no llegaba esos sacrificios a limpiar la conciencia del ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el Señor ya había hablado en el Antiguo Testamento de que un nuevo pacto iba a venir, por lo consiguiente, un nuevo santuario, pero aquí la Biblia, a pesar de que esta carta fue escrita a los hebreos, en ninguna parte se habla sobre el templo terrenal que construyó Salomón, que posteriormente remodeló de Herodes, sino que se habla del tabernáculo que Dios le mandó a Moisés a construir cuando le habló en el monte de Dios. Y este tabernáculo terrenal es una copia del verdadero, del real. Lo que se le mandó a hacer es una copia del lugar donde estaba la morada de Dios, donde Dios habitaba. Mira, conforme lo que has visto, conforme se te ha dicho, así lo haréis, así lo construirás. Este tabernáculo terrenal tiene una orden de culto y también tiene una orden de culto y unos sacrificios diferentes a los del nuevo pacto. Y esta orden de culto, o sea, esta forma de culto tiene que ver con la adoración externa en la carne, con los sacrificios de los animales, la sangre de los animales rociada sobre los pecadores para poder expiar, hacer expiación y limpiar solamente los pecados externos, pero la parte interior
quedaba siempre contaminada con el pecado. Estos sacrificios eran temporales. En este santuario se ministraban cosas, figuras y sombras de las cosas espirituales. Pero quiero decirles que este rescate no era eterno, sino que este rescate era temporal, donde estaba dividido en dos partes. En la primera parte de este tabernáculo está el lugar santo. Detrás del velo, en la segunda parte, en el interior, el lugar santísimo. Aunque la Biblia habla de que estaba dividido en tres partes, atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero no se habla mucho en detalles del atrio, sino que se habla más del lugar santo y del lugar santísimo y de los muebles que estaban en el lugar santo, de lo que vamos a hablar más adelante en detalle. Lo inadecuado del antiguo pacto, ¿no? Lo inadecuado del orden de aquel culto se hace evidente cuando se mencionan varios rituales, se utilizan varios utensilios, ¿no? Para poder adorar al Señor, lo que significa que era algo muy trabajado, ¿no? Algo muy forzado, y solamente, como ya lo hemos venido diciendo, era una imagen de lo que habría de venir, ¿no? Y como ya lo dijo mi hermano Monsalves, no se menciona el templo de Jerusalén, el templo de Salomón y el templo de Herodes, ¿no? Algunos judíos consideraban mucho más adecuado el tabernáculo, tal como lo menciona Esteban antes de su muerte, ¿no? Eso lo encontramos en Hechos 7:44. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la alianza, o el tabernáculo del pacto, que fue hecho tal como Dios se lo ordenó a Moisés, cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron esta tienda en herencia, y los que vinieron con Josué la trajeron consigo cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos a los que Dios arrojó de delante de ellos. Allí estuvo hasta los días de David. Él encontró favor delante de Dios y le pidió un lugar donde viviera la descendencia de Jacob, pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso si yo mismo hice todas las cosas? Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. ¿Qué sucede? Que Esteban consideraba también que el tabernáculo era mucho más adecuado para la adoración a Dios, ¿no? Cuando ya viene el templo de Jerusalén, era mucho más compleja todavía la manera en que estaban construidos, ¿no? Y sin embargo mantenían siempre aquella imagen, ¿no? Del lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera se puede entender que aquellos que estaban recibiendo este mensaje, que estaban recibiendo esta carta, tenían claro que el tabernáculo sería un lugar mucho más adecuado para la adoración, ¿no? Porque, como lo dice Esteban, ¿no? Por la necesidad de ellos, porque son tercos de corazón, ellos quisieron hacer conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que fue lo primero que el Señor les enseñó, ¿no? A cómo adorarlo. Cuando Dios está hablando al pueblo de Israel y que el tabernáculo estaba en el desierto, y como vemos por la palabra del Señor que era figura de la que había de venir del verdadero tabernáculo, amados hermanos, el Señor, cuando fue hecho el tabernáculo y los lugares donde Él iba a estar, amados hermanos, Dios no reposó ahí siempre, amados hermanos. Él no estaba siempre en ese lugar. ¿Por qué motivo? Porque ese lugar fue creado, amados hermanos, aquí, siervo del Señor, y Él no podía habitar en un lugar así, amado siervo del Señor. ¿Por qué motivo, amados hermanos? Por motivo de la desobediencia del hombre, amados hermanos, de que el hombre estaba constantemente ofreciendo sacrificios por sus pecados, amados hermanos. Y Dios quería cambiar ya eso, amados siervos del Señor. En la actualidad, amados hermanos, donde habita Dios, amados hermanos, no es un lugar donde es construido por la mano de los hombres, sino que Él habita en el tabernáculo, amados hermanos, en el templo, que ahora somos nosotros, siervos del Señor. Ahora Dios está en nuestro corazón, en nuestra mente, amados hermanos, y nos ha dado de su espíritu, amados siervos del Señor. Ahora su espíritu vive en nosotros, amados siervos del Señor, y es su espíritu el cual nos ayuda a seguir, amados siervos del Señor.
ahora Él permanece con nosotros, siervos del Señor, que eso es importante para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaba todo detallado, amado siervo del Señor, cómo se debería de construir el tabernáculo, amado siervo, todo detallado, amados hermanos. Pero ahora nosotros vemos, siervo del Señor, que lo que hizo presente y necesario fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. El verdadero tabernáculo, siervo del Señor, el verdadero templo, amados hermanos, donde el Señor iba a estar, amados hermanos, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, amados siervos del Señor. Ahí ahora está, amados hermanos, el Señor congregado en medio de nosotros, siervos del Señor. Y eso es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos eso, siervos del Señor, que ahora el Señor Jesucristo está con nosotros, siervos del Señor, y que no nos dejará nunca, amados siervos del Señor. Aunque pasen las cosas duras y difíciles, Él siempre va a estar ahí, siervo del Señor, en este nuevo pacto, siervo del Señor, en esto. Y lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 9 es la continuación del versículo, en el capítulo 8, amados siervos del Señor. Estos dos capítulos del 8, 9 y 10 hablan claramente repetidas veces, detalladamente, hablan de un mejor pacto, de un santuario que es el verdadero, de un sumo sacerdote que es eterno y que hizo un rescate eterno para siempre, y dándole a entender a los hermanos de que la forma de ministrar o la forma de adorar en el primer pacto era una forma externa que tenía que ver con las cosas de afuera, de la carne. Por tanto, esa administración o ese tabernáculo o esos sacrificios no podían realmente cumplir con la voluntad de Dios para regenerar, para salvar, para glorificar al ser humano. Todo esto apuntaba a lo que iba a ser Cristo cuando Él apareciera, viniera a esta tierra. Este tabernáculo es tipo, como lo describe perfectamente el apóstol Bolívar Guerrero en su libro Constructores de la Casa de Dios, que este tabernáculo es tipo de Cristo, es tipo del creyente, y es tipo de la iglesia, y es tipo de las cosas por venir. Cuando estemos con Cristo, donde Cristo mismo será el santuario, el templo, donde su gloria, su presencia nos iluminará, y no necesitaremos de ninguna de estas cosas, porque Él mismo será, el tabernáculo de Dios estará con Dios y con su pueblo en el futuro, ya cuando se termine todo esto aquí en la tierra. Pero es importante entender esto porque hay muchos ministros, y esto es muy importante enseñarlo, muchos pastores, muchos ministros que pertenecen al pueblo gentil, que no tienen nada que ver con la religión judía, porque esto pertenecía a la religión judía. Y muchos ministros, siendo partícipes de un pacto celestial, de un pacto eterno, donde sabemos que ya nosotros no adoramos en la tierra, sino que adoramos en el mismo cielo, donde está Cristo a la diestra del Padre, donde está la morada de Dios, donde Dios habita. Ahí nosotros tenemos entrada por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros no servimos a la figura, ni a la sombra, ni a la copia, sino que nosotros servimos a las cosas reales, originales. Servimos en la misma morada de Dios, donde entró Cristo por nosotros. Cristo entró con su propia sangre a hacer expiación, a hacer remisión de los pecados con su propia sangre. Y donde Cristo entró es ahí donde nosotros también entramos. Él es el camino para llegar al Padre, a la morada de Dios, a la presencia de Dios. Por eso este pacto tiene un mejor santuario, tiene un mejor sumo sacerdote que es Cristo para siempre, y tiene mejores sacrificios. Los sacrificios que ahora hacemos ya no son sacrificios de animales, sino que ahora son sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. En otras palabras, es una obediencia y un amor genuino, verdadero y voluntario que nace del corazón para servir a Dios. Algo que se mencionó en la enseñanza anterior era acerca de los santuarios que se pretenden hacer ahora en las iglesias, ¿no? Cómo dividen la iglesia. En ese tiempo de
que el Señor le da el tabernáculo a Moisés, ¿no? Le muestra el tabernáculo y le da las instrucciones de cómo fabricarlo. Se divide, sí, se hace esa división, ¿no? Porque era solamente una representación, como ya lo hemos venido diciendo, de lo que habría de venir, ¿no? Pero hoy en día se sigue tomando algo de aquello, ¿no? Se sigue tal vez infundiendo temor en las personas, ¿no? Es cierto que debemos ser muy reverentes cuando estamos en la iglesia, ¿no? No es que porque es un local vamos a menospreciarlo, a hacer lo que nos da la gana en aquel lugar, no. Debemos de ser muy reverentes, pero debemos de tener claro que ese es el lugar donde se reúne toda la iglesia. Una vez que viene Jesucristo, todos somos siervos de Jesucristo, consiervos entre nosotros. Amén, nadie es más que nadie. Aquí ya no hay quien se presente delante de Dios y diga yo soy más que este porque yo hice más, yo tuve un mayor cargo, no. Aquí todos somos iguales delante de la presencia de Dios, somos redimidos por la misma sangre, bautizados por el mismo Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que debemos de entender, lo que pasa en muchas iglesias, ¿no? Se guarda este tipo de religiosidad, infundiendo temor en las personas, en los hermanos, ¿no? Manteniéndolos subyugados hasta cierto punto, ¿no? Tratando de dar a entender que no pueden pasar más allá de cierta distancia del pastor o de cierta distancia del púlpito, ¿no? Dañando así la conciencia de los hermanos, haciéndolos sentir menos que ellos. Y jamás nosotros podemos hacer eso. Lo que Jesucristo nos enseñó, que el que quiera ser primero tiene que ser último. Eso es algo que debemos de rescatar de aquí, también de este pasaje, porque se hacía la división. Pero ahora en el nuevo pacto ya no existe esa división, ¿no? Claro, sí, tenemos un orden, debemos de respetarlo, ¿no? Como nos enseña la Escritura, como nos enseña la doctrina de Cristo, la sana doctrina, ¿no? Y no conforme a los pensamientos de los pastores, de las personas, ¿no? Sino conforme nos enseña la Escritura. Sí, eso es muy importante. Y ese tema tiene que ver mucho con los altares, amados siervos del Señor, porque a la iglesia la han dividido. Y usted ve un lugar más alto en la iglesia, siervos del Señor. Pero lo concerniente aquí, siervos del Señor, es que nosotros vemos que cuando Dios imparte su justicia en los mandamientos, en el primer pacto, el hombre se alejó y quiso poner su propia justicia. Y ellos creían que por su propia justicia, o sea, llevando sus propios sacrificios, podían acercarse a Dios, amados hermanos. En la actualidad ya no se hacen sacrificios. Eso era en la antigüedad, amados siervos del Señor, donde se reunía el sacerdote una vez al año y entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificios, amados siervos del Señor, por la iglesia, por el pueblo, en ese tiempo el sacerdote, amados hermanos. Pero ahora, siervos del Señor, en este nuevo pacto, amados siervos del Señor, ya no se necesita de sacrificio. Lo que se necesita, siervos del Señor, es creer y tener fe en Jesucristo, amados hermanos. Y eso es lo que habla Pablo en el libro a los romanos, siervos del Señor, que la justicia de Dios es ahora por medio de la fe en Cristo Jesús, amados siervos del Señor. Que ahora nosotros somos justificados, o sea, que ahora nosotros somos perdonados por Cristo Jesús, amados siervos del Señor, por el derramamiento de su sangre preciosa, siervos del Señor. Es ahí, amados siervos del Señor. Es ahí lo que la iglesia tiene que ver y darse cuenta, siervos del Señor. Y ya no hacer, amados hermanos, estos estereotipos de hombre, amados hermanos, que ahora miran a la tierra, que miran, amados hermanos, el tabernáculo del Señor todavía en la tierra, amados siervos del Señor, cuando ya, amados siervos del Señor, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ver arriba, que arriba está Cristo, amados siervos del Señor. Él está a la diestra del Padre, amados hermanos. Y eso nosotros tenemos que comprenderlo, siervos del Señor, que ahora nuestras faltas, nuestras culpas, Él las perdonó, siervos del Señor. Ahí, en ese segundo pacto, amados siervos del Señor, nosotros obtuvimos la redención por medio de Jesucristo. Amén. Eso es muy importante, siervo, porque la iglesia no se ha dado todavía cuenta de esto, que es una verdad espiritual muy profunda. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo espiritual. La iglesia está conformada por hombres y mujeres regenerados por el Espíritu Santo. Son personas espirituales que adoran en el Espíritu. Volver al Antiguo Testamento, o sea, a la forma del culto del Antiguo Testamento, déjeme decirle algo, que aquel que quiere volver a esa forma, a esa práctica
del Antiguo Testamento, dividiendo los locales en lugar santo, lugar santísimo, y celebrando fiestas que pertenecen al pueblo judío, celebrando cosas del pueblo de Israel que pertenecían en la adoración del pueblo de Israel. Que la iglesia de Jesucristo es un pueblo diferente, que no tiene nada que ver con la religión judía. ¿Por qué? Porque en esa forma de culto, en esa práctica de culto que se hacía en el primer pacto, esa forma de culto no puede hacer perfecto en la conciencia al que lo practica ese culto. O sea, seguirán siendo niños fluctuantes, seguirán comportándose como personas carnales, niños. ¿Por qué? Porque eso solamente consiste en cosas de afuera, externas. Por ejemplo, los mensajes de antes: falda rasgada, pintura, maquillaje, aretes y todas estas situaciones, cosas que tienen que ver con la forma externa de afuera. Querían regenerarlo de afuera, pero lo de adentro no era regenerado. Mientras estuviera en pie ese tabernáculo terrenal, el camino al lugar santísimo no se había manifestado todavía. Y eso es muy importante entender, porque cuando los ministros quieren volver a esa práctica, le están negando la entrada al verdadero lugar santísimo que está en el cielo a los creyentes, para que entren a adorar por medio de la fe en Jesucristo, como citaba el libro de Romanos, nuestro hermano Denis. Amén, que en este pacto se adora por medio de la fe, y por medio de la fe estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, adorando y ministrando en el Espíritu Santo la presencia de Dios. Y eso es algo muy precioso. Las experiencias que se sienten en este nuevo pacto, en el pacto del Espíritu, en la forma de adorar, tiene que ver con el hombre interior. Cuando usted siente esas corrientes, esos ríos de agua viva, es que usted está en la misma presencia de Dios, en el verdadero santuario, y el Espíritu Santo se une a su espíritu humano, y usted se convierte en un sacerdote en el espíritu del nuevo pacto que ministra en el santuario verdadero del Señor. Y algo que pasó, ¿no? En la destrucción del primer templo, ¿no? Del templo de Salomón. Los caldeos destruyen todo el templo en 587 a.C., ¿no? Y se roban el arca del pacto, que era el artículo más preciado de aquel tabernáculo, ¿no? O de aquel templo en ese entonces. Se pierde el arca del pacto, no se sabe más de ella, no hay más evidencia de ella hasta el 63 a.C., que Pompeyo entra a la fuerza al lugar santísimo para poder ver qué era lo que había ahí, y tampoco encuentra nada, no encuentra el arca del pacto, ¿no? Entonces, como era un artículo físico que sí mantenía un diseño parecido a lo que el Señor anhela de nosotros, ¿no? Ese incienso que debía de ofrecerse, ¿no? Como la Escritura mismo lo dice, representa las oraciones de los santos, ¿no? La sangre que era rociada sobre el propiciatorio, ¿no? Encima del arca, esa es la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí ese propiciatorio, ese lugar de perdón, es el lugar donde nos dice Hebreos 4 también: acercaos pues al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Esa es la manera de venir ante Dios, obviamente, ¿no? En oración, ¿no? Siempre haciendo válido el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Con nuestras obras, y pidiéndole al Señor a través de Jesucristo, sabiendo que nosotros no merecemos nada, ¿no? Todo lo que recibimos es por gracia de Dios, ¿no? Esa era más o menos una interpretación de lo que el Señor anhelaba para su iglesia. Pero esa arca se perdió porque seguía siendo un artículo físico, ¿no? Pero el verdadero santuario, el verdadero tabernáculo celestial jamás se va a perder, jamás va a desaparecer, es inmutable, va a permanecer para siempre. Amén. Y ahí es donde nosotros podemos acercarnos a través de la oración, a través del sacrificio de Jesucristo al Señor, para pedirle misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro, como nos lo dice nuestro autor en el capítulo 4. En la antigüedad, los sacrificios que se hacían, siervos del Señor, podía limpiar, como se dice, lo de afuera, pero lo de adentro no era limpiado, amados siervos del Señor. Todavía estaba contaminado el hombre por dentro. Y esto es muy importante, siervos del Señor, porque en Romanos, siervos del Señor, el apóstol Pablo hace por medio del Espíritu Santo una declaración muy profunda. Dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, amados hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, amados siervos del Señor, quedó la simiente del pecado, siervos del Señor. Y en este
primer pacto, amados hermanos, lo que hacía era limpiar lo de afuera, pero no lo de adentro, amados hermanos. Entonces el hombre volvía de nuevo al mismo estado que estaba antes, siervo del Señor. Pero en este segundo pacto, amados siervos del Señor, la limpieza viene ahora de adentro hacia afuera, viene de adentro, viene de el corazón que antes era de piedra, ahora Dios ha convertido un corazón de carne. Lo que una mente estaba toda torcida, ahora es una mente regenerada, siervo del Señor. Y el cambio ahí viene, siervo del Señor, de adentro hacia afuera. Cuando decían antes nuestro hermano Carlos González que hay esos ríos de agua viva, amados hermanos, eso significa que ahora en el cristiano está el Espíritu Santo de Dios dando esos torrentes de agua, amado siervo del Señor, que antes el hombre no lo tenía en el primer pacto, amado siervo del Señor. Y en este segundo pacto, siervo del Señor, ahora nosotros somos cambiados totalmente. No es que el hombre tiene que decir hagan esto, háganlo de allá. El hombre no lo puede cambiar al otro hombre, amados hermanos, ni poniendo sus leyes ni sus ordenanzas dentro de la iglesia, siervo del Señor. El único que cambia, amados hermanos, al hombre es la palabra por medio de su Santo Espíritu que está ministrando día tras día en el templo, amados hermanos, o sea, en el hombre, amados hermanos. Cuando nosotros vemos, siervo del Señor, por medio de la palabra, amados hermanos, y que conocemos lo que es ahora el pecado, amados hermanos, entonces nosotros ya sabemos que esa cosa no debemos de practicarla, ni aún pensarla, amados siervos del Señor, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora este cambio viene de adentro hacia afuera, amados hermanos. En uno de los libros que escribió nuestro amado apóstol Bolívar Guerrero, amados hermanos, en un libro muy precioso como el de Transición, siervo del Señor, él habla sobre el cambio interior del hombre hacia afuera y pone como ejemplo, amado siervo del Señor, el capullo, amados hermanos, de aquella oruga, amados hermanos, que se mete en esa oruga, está en ese capullo, pero aparentemente ante la vista de los hombres nada se ve que está pasando, pero todo el cambio que está llevando ese proceso, ese capullo dentro ahí en esa oruga, amados hermanos, después que hace ese proceso salga algo precioso y maravilloso. Así es, amados hermanos. Dios comienza por medio del Espíritu Santo en nuestra vida a sacar todo eso que estaba dentro, amados hermanos, todo eso contaminado por el pecado, por lo que Satanás había trastornado muchas mentes, muchos corazones. Entonces viene el Espíritu Santo, comienza a obrar y comienza a ver esos torrentes de agua viva, amados hermanos, en nuestra vida, siervo del Señor. Y eso es algo precioso y maravilloso. Amén. Es muy importante este tema, esta enseñanza que estamos tratando por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque da pena ver la ignorancia de aquellos que se dicen ser pastores y maestros de la palabra, que nosotros los respetamos mucho a todos, pero da pena ver cuando ellos viven esa forma de culto y la quieren también imponérsela a la iglesia. Entonces, en este nuevo pacto no se puede imponer, el hombre no debe imponer nada, porque esta administración la hace el Espíritu Santo, como decía mi hermano, el ejemplo del capullo. Es una transformación que no se ve en el momento, porque es espiritual de adentro, pero que posteriormente se hace evidente con las buenas obras, en el camino de las buenas obras que ahora tenemos en Cristo, en el cambio, en la transformación de mente y de comportamiento. Pero me da pena, he conocido ministros que para ellos orar tienen que irse a ese lugar, a ese altar de piedra que han construido en el local, que lo han construido de 2, 3 metros, y ellos ponen una silla y ellos se van a orar para allá, creyendo que estamos viviendo en esa forma de culto. Ya Dios no está en ese pacto expiró, caducó, fue desechado y estamos en un nuevo pacto. Es importante entender, ahora la iglesia puede orar en cualquier lugar, a cualquier hora. Tenemos libre acceso para estar en la presencia de Dios. Los cristianos hebreos de aquella época se dieron cuenta por el Espíritu Santo que mientras más lejos estaban del templo, se dieron cuenta que más cerca estaban de la presencia de Dios, porque habían entendido que ahora en este nuevo pacto el Señor estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted puede orar en su casa, en su cuarto, en su baño, en la cocina. Usted dobla sus rodillas
Y ahí usted está levantando un altar espiritual por medio del Espíritu y la palabra. Y está usted en el verdadero santuario adorando y ministrando a Dios. Es importantísimo que usted se acerque a Dios con este conocimiento, con esta fe, con la fe en el Hijo de Dios. Ya conocí también otros hermanos que oraban, pero no le daban la espalda al púlpito, porque decían que si oraban de espaldas al púlpito, le estaban dando la espalda a Dios. Ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en altares de piedra, de arena, ni de cemento. Dios habita en nuestros corazones. Nosotros somos el templo, el santuario. Nosotros somos el altar espiritual. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el don, el fuego del Espíritu que está en ti. Tú eres el templo, el altar, donde se mueve la presencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solamente descendía la gloria de Dios, pero en este nuevo pacto no solo desciende la gloria, está permanentemente la deidad eterna, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo morada permanente en cada creyente. Amén. Esa es la diferencia del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Miren la importancia de poder analizar versículo a versículo la Escritura, ¿no? Este libro de Hebreos tiene gran contenido doctrinal, ¿no? Que nos aclara muchas dudas. Pero si lo analizamos a la ligera, ¿no? Si pasamos por alto varios versos de este libro, no vamos a entender la verdadera riqueza que el Señor nos tiene a través de él. No vamos a entender cuál es el verdadero propósito que el Señor tiene guardado, ¿no? Para sus hijos. Y realmente lo que nos hemos dado cuenta, aunque parezca repetitivo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, estamos llevando este tema en varias enseñanzas, aunque parezca repetitivo, solo así podemos encontrar las riquezas que el Señor tiene escondidas en las Escrituras. Amén. Porque si tomamos solamente ciertos pasajes de la Biblia a nuestra conveniencia y los usamos para solamente herir al pueblo, solamente para causar temor, infundir temor en los hermanos, entonces estamos actuando muy mal. Amén, porque no le estamos enseñando la verdadera palabra de Dios, que es viva y eficaz. Gracias le damos al Señor porque nos ha permitido llevar esta bonita enseñanza, esperando que a cada uno de los siervos del Señor les ayude a seguir hacia adelante. Y recuerde que con Cristo somos más que vencedores. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde, siervos amados. Esperando que esta enseñanza haya sido de mucha edificación, exhortación y consolación a la iglesia del Señor Jesucristo. Y para todos los hermanos que nos ven en todos los países, en Italia, Estados Unidos, España, en todos los continentes donde llega esta palabra, un saludo y un abrazo de la iglesia del Señor Jesucristo, de la misión Cristo, Poder de Dios, para toda la familia del Señor, la iglesia en general, en Cristo Jesús. Y esperamos vernos muy pronto en las bodas del Cordero. Allá nos reuniremos todos los santos del Altísimo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Mis hermanos que nos siguen en las redes sociales, si les ha gustado el video, si ha sido bendición para sus vidas, les voy a pedir que por favor lo compartan y en el canal de YouTube se suscriban para que puedan estar al tanto de todo el contenido que vamos a seguir subiendo. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Nos despedimos de ustedes. Dios los bendiga y los guarde.